Bueno, pues a continuación tenemos la exposición del doctor Raúl Ángel Otero, quien presentará la ponencia del programa de mejoramiento urbano. Tiene micrófono. Hacia abajo. ¿Sí? ¿Me ayudas? Ok. Buenas tardes a todos. El programa de mejoramiento urbano es el programa, digamos, estrella de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y este programa tiene tres vertientes. La primera, que tiene que ver con el mejoramiento integral de barrios, planeación urbana y la regularización. La parte de planeación urbana básicamente es el apoyo a los municipios para elaborar sus programas municipales de desarrollo urbano. En el estado de Hidalgo solamente hay 19 municipios que tienen su programa municipal de desarrollo urbano aprobado y publicado. A pesar de que este es un ordenamiento constitucional en el 115, de manera muy clara habla de formular y aprobar los programas municipales de desarrollo urbano. La propia Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo así también lo manifiestan. Y sin embargo, tenemos ahí un déficit muy importante en la elaboración de estos programas municipales de desarrollo urbano. Y a veces se preguntarán, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues si hablamos justamente de movilidad, de ordenamiento, de desarrollo urbano, de asentamientos urbanos irregulares, de la planeación, pues es justamente este programa municipal de desarrollo urbano el que les va a permitir tener esa planeación de forma adecuada. ¿Y qué es lo que hace la SEDATU? La SEDATU apoya con financiamiento para la elaboración de estos planes. En este año tenemos 4 municipios, Epazoyucan, Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec y Tepeji del Río, que son quienes acaban de iniciar el proceso para la elaboración de estos programas municipales con el apoyo de la SEDATU. Y a veces ustedes dirán, bueno, es que yo no estoy haciendo el programa porque no tengo recursos para hacerlo, pero a veces ni siquiera la parte normativa de cumplimiento la tienen firme los municipios, y estoy hablando de su Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Dentro de la Ley de Asentamientos Humanos establece que arriba de 100,000 habitantes tendrán que conformar el Instituto Municipal de Planeación, y por debajo de los 100,000 basta con el Consejo Municipal. Y justamente con estos 4 municipios con los que empezamos no tenían su Consejo Municipal de Desarrollo Urbano instalado. Ahorita ya instalamos uno de ellos, la próxima semana prácticamente estaremos instalando los otros 3 para poder comenzar con los trabajos de la consultoría y de la elaboración. Entonces la SEDATU apoya con la parte de financiamiento para la elaboración de estos planes, pero mucho es la responsabilidad y la voluntad política y el interés que tengan los municipios para cumplir con sus obligaciones constitucionales y que les mandatan las leyes locales. Además de esto, en este rubro, la SEDATU, en coordinación con el gobierno del estado, se está elaborando el plan de ordenamiento territorial de la zona metropolitana de Pachuca. Ya se terminó la parte de la consulta pública y seguramente en próximos meses finalmente se podrá estar realizando la publicación correspondiente, ¿no? En la parte de mejoramiento integral de barrios, que es la otra vertiente del programa de mejoramiento urbano, este es una vertiente, un programa que básicamente lo que enfoca es la construcción de obras de arquitectura social. Y las vamos a ver en las fotos. En el 2021 prácticamente fue el municipio de Tlaxcuapan y Tlahuelilpan los beneficiados. Para el caso de 2023 es el municipio de Tizayuca. Aquí tenemos, por ejemplo, las fotos de la plaza principal de Teltipán en Tlaxcuapan. También tenemos en Teocalco, se hizo una biblioteca, aunque se utiliza también como un centro de desarrollo comunitario, un centro cultural, que aquí particularmente la comunidad de Teocalco ha sido muy participativa, y eso es lo más importante de las obras que pueda realizar la SEDATU. En el pasado teníamos la construcción de muchos elefantes blancos que quedaban ahí abandonados o de forma parchada. Primero, el establecimiento del tipo de obras que está realizando la SEDATU es una obra de arquitectura social donde lo que busca es que la gente participe
en esos espacios públicos. Incluso si ustedes se fijan y se fijarán en las demás fotos, no hay bardas, no hay rejas. Cuando se construían espacios deportivos, lo primero que se hacía era ponerle una barda, ponerle una reja, se le ponía candado y entonces los niños y los jóvenes jugando detrás de la reja porque no podían acceder a esos espacios públicos, porque entonces ya se armaba un comité y si el comité no les permitía, o el consejo o la delegación no les permitía jugar, pues simplemente ese espacio público estaba desperdiciado. Toda la arquitectura social que está construyendo la SEDATU son espacios abiertos, son espacios públicos justamente para que la comunidad se adueñe de los espacios. Y el caso de Teocalco, de manera muy particular, la comunidad se ha adueñado de ese espacio y más allá de las actividades que realiza el municipio o actividades que podemos auxiliar con el gobierno estatal y la Secretaría de Cultura, es la comunidad la que tiene la mayor cantidad de actividades dentro de este espacio y lo está aprovechando, y esa es la intención justamente de todas las obras de la SEDATU. Esta es la biblioteca de Tlaxcoapan Centro, ahí vemos actividades, ustedes pueden ver lo que les decía de las bardas y de las rejas. En Tlahuelilpan se construyó la biblioteca en Cerro de la Cruz, también se les ayudó, por ejemplo, con acervo bibliográfico, de tal manera que los municipios invirtieran la menor cantidad de recursos posibles básicamente para la parte de mantenimiento. Esta es la Plaza de Cuauhtémoc, igual en el municipio de Tlahuelilpan. Aproximadamente en el caso de Tlaxcoapan hubo una inversión de alrededor de 55 millones de pesos, en el caso de Tlahuelilpan de aproximadamente 35 millones de pesos. En Tlahuelilpan se construyeron 2 deportivos, aquí es lo que podemos ver, por ejemplo, la foto del lado derecho ya en la noche. Prácticamente todavía no entregábamos la obra. Todavía no estaba entregada la obra y ya estaba siendo utilizada por la comunidad justamente por ser espacios abiertos donde la gente se involucra, participa y hace suyas estas instalaciones, y esa es la parte más importante, la activación de los espacios públicos que construye la SEDATU. Para el caso del 2023 tenemos 2 proyectos, que es la plaza principal con el ayuntamiento en el municipio de Tizayuca. Aquí podemos ver la primera foto, es básicamente cómo podría estar quedando la vista, y las siguientes, bueno, ya son fotos actuales de la construcción que ya se está dando, porque prácticamente en septiembre, octubre tenemos que entregar esta obra terminada. Y el otro proyecto es un centro de desarrollo comunitario, donde también se está realizando ya la obra correspondiente, se han instalado los comités de Contraloría Social y vamos en tiempo en todas y cada una de las etapas para poder hacer la entrega correspondiente. Después tenemos otra vertiente, que es la de la regularización, y aquí es donde me voy a detener un poco más, porque muchos hablan de regularización de la tenencia de la tierra, pero pocos saben cómo se realiza y cómo se debe de realizar justamente la regularización de la tenencia de la tierra. Y vamos a empezar por el caso de los ejidos. Hay ejidos irregulares y hay ejidos certificados. Los ejidos certificados son aquellos que tienen su decreto presidencial, básicamente emitido en la primera mitad del siglo XX. Ese decreto presidencial fue ejecutado en su momento. Ejecutado significa que se les entrega la tierra, se mide, se ve con claridad cuál es el polígono de tierra al ejido que se le está entregando. Posteriormente el ejido hace asignaciones de los 3 componentes, que son las tierras de uso común, las tierras parceladas y las tierras de asentamiento humano. En las tierras parceladas, de manera específica, asigna la parcela a cada una de las personas que va a producir y que va a tener a su cargo esa tierra, pero en su conjunto sigue siendo una propiedad del ejido. No es una propiedad privada, ni siquiera la parcela que tiene el certificado parcelario es propiedad específicamente de ese ejido, todavía sigue siendo de régimen social. Y después de que se hace toda esta dotación, hay muchos ejidos que entraron en algún conflicto por algún tipo de linderos, y cuando vino la certificación del Procede, muchos se certificaron y tienen sus carpetas básicas y sus proyectos definitivos ante el Registro Agrario Nacional, pero otros decidieron no certificarse porque no estaban de acuerdo con algunas diferencias en los linderos y las colindancias. En ese caso, siguen siendo un ejido irregular. Pero también tenemos casos en los que solamente tienen el decreto presidencial y nunca se ejecutó y nunca se les dotó de la tierra que les correspondía,
no por una omisión necesariamente de la autoridad, sino porque los ejidatarios en su momento, cuando se trató de hacer la ejecución de las tierras, no estaban de acuerdo con la cantidad de tierra que se le estaba proporcionando, o los linderos o las colindancias. Tal es el caso, la fotografía que ustedes ven de su lado derecho. Hace unas semanas el gobernador con el director en jefe del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria hicieron un evento donde se publicitó la creación de un nuevo ejido, el ejido de Agua Fría Chica. Eso no es otra cosa más que el trabajo, perdón por decirlo, pues el trabajo total que hizo la SEDATU, porque este trabajo lo hizo la SEDATU, donde lo que se tiene es una solicitud por parte de los ejidatarios de Agua Fría Chica, donde solamente tenían su decreto presidencial. Se acercaron a la Procuraduría Agraria, porque es la instancia a la que tienen directamente acceso con los visitadores y jefes de residencia, y solicitaron que se les hiciera la ejecución correspondiente. ¿Por qué no se había ejecutado en el pasado? Porque en algún momento, cuando se quiso hacer la ejecución, los mismos ejidatarios no estuvieron de acuerdo con las colindancias. Hoy que ya no tenían conflictos, se acercaron a la Procuraduría Agraria lo sube a la mesa agraria. Nosotros como SEDATU tomamos el tema porque es un tema responsabilidad de la SEDATU, y con oficinas centrales, con el área de decretos presidenciales, hacemos las valoraciones jurídicas, porque todos los decretos son diferentes, algunos traen nombres, otros no traen nombres, hay algunas diferencias, entonces hay que hacer algunas revisiones jurídicas para ver la forma de cómo sí hacer la ejecución de este decreto presidencial. Así lo hicimos, se realizaron los trabajos técnicos, el plano, las notificaciones, incluso a mí me tocó firmar propiamente la ejecución del ejido de Agua Fría Chica, y ya se les entregó su carpeta básica. Hoy podemos decir que ese ejido ya se constituyó, que ya tiene su carpeta y hoy ya es regular. Hace un par de años era un ejido irregular, pero tenemos el mismo caso en el ejido de Xochicuatlán, municipio de Xochicuatlán, que solamente tiene su decreto presidencial, o algunos ejidos que solamente tienen una ejecución parcial, o algunos que traen conflictos agrarios y son temas que nosotros vemos directamente en la SEDATU, o aquellos que ya resolvieron todo su problema, necesitan solicitar su reconocimiento ante el COE, que es el Comité Operativo Estatal, donde participa todo el sector agrario. ¿Por qué parto de los ejidos irregulares? Primero, porque a veces concebimos que todos los ejidos ya fueron creados y ya están funcionando. Y si no entendemos que hay ejidos que están de forma irregular todavía, entonces no podemos entender qué es lo que pasa con la tenencia de la tierra desde la parte del régimen social y la parte privada, porque son justamente los ejidos, la irregularidad de los ejidos, pero también en su momento, cuando se hizo la reforma a la ley agraria en el 92 y se les permitió a los ejidos enajenar el ejido, vino toda la irregularidad de los asentamientos urbanos irregulares. ¿Por qué? Porque cuando se modifica la ley agraria, los ejidatarios entendieron que ya podían vender, pero no leyeron la ley agraria. Tenían que llevar a cabo un procedimiento para poder vender. Y los ejidatarios, muchos de ellos lo que hicieron simplemente es tomar su parcela, subdividirla, fraccionarla y venderla. ¿Cómo la vendían? Con contratos simples de compraventa, concesiones de derechos, documentos, todos ellos, incluso las constancias de posesión, que no son válidos jurídicamente para el derecho común, para la propiedad privada. Son simples entendimientos, casi a partir de costumbres que se han dado en los ejidos. Pero si alguien tiene una constancia de posesión de un predio que compró y piensa que con eso es propietario, no son propietarios. Si tienen su contrato de compraventa simple, firmado por el comisariado ejidal, con su sello del comisariado ejidal, les digo que no son propietarios. Si tienen su cesión de derechos firmada también y porque fue avalada, no son propietarios. Hay una irregularidad ahí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, ¿cuál era el procedimiento de acuerdo a la ley agraria? ¿Cuál es el procedimiento de acuerdo a la ley agraria? Si tú tienes una parcela y la quieres vender, lo primero que tienes que hacer es que la asamblea te apruebe algo que se llama el dominio pleno. El dominio pleno es la autorización de la asamblea para poder vender y enajenar
legalmente. En el momento de que tu parcela ya tiene dominio pleno, en ese momento se convierte en propiedad privada, es decir, desaparece el régimen social de esa parcela y entonces ya entras al régimen privado. Si vendieron sin pasar por dominio pleno, pues es la creación de un asentamiento urbano irregular. ¿Cómo se regulariza? Y ya ni siquiera quiero hablar de si regularizar es bueno o no. Hay que regularizar. Y no podemos ya entrar en los debates de si regularizamos o no. Hay que regularizar. ¿Por qué? Porque de todos modos esos asentamientos urbanos ya tienen muchos de ellos consolidados: alumbrado público, agua, drenaje, pavimentación, servicios de limpieza. ¿Y por qué no los vas a regularizar? ¿Por qué no vas a dar ese reconocimiento? ¿Y quién puede dar solamente esos reconocimientos? Primero hay que diferenciarlos. Si tiene una parcela dominio pleno, entonces pueden acudir al INSUS. ¿Qué es el INSUS? Es lo que antes era el CORET, la Comisión de Regularización de Tenencia de la Tierra, hoy se llama Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Teniendo dominio pleno, acuden a INSUS y INSUS les puede escriturar, ya de forma privada. Pero, y aquí hay un pero, se requiere de la voluntad del ejidatario. Si el ejidatario no va a INSUS con sus posesionarios para decir, así lo subdividí, así lo fraccioné y escritúrales a ellos, INSUS no puede entrar bajo el sistema de contrato-mandato a regularizar esa tierra. ¿Qué puede hacer entonces? Tanto si no tienen dominio pleno, lo que puede hacer INSUS es expropiar. ¿Cómo se expropia la tierra? Hay una solicitud, en este caso de INSUS, la expropiación, el procedimiento de expropiación lo hace la SEDATU, y una vez expropiada la tierra, INSUS puede generar escrituras sobre esa parte expropiada. Pero tenemos el mismo problema. De acuerdo a los procedimientos de INSUS, solamente puede empezar a hacer procesos de expropiación cuando se tiene la voluntad de los ejidatarios. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando no se tiene la voluntad de los ejidatarios? Porque si los ejidatarios ahorita ya vieron la mina de oro, que es tener un asentamiento urbano irregular y no regularizarlo, porque cobran las constancias de posesión, cobran apeos y deslindes, cobran la promesa de que te voy a regularizar, cobran el trabajo técnico porque voy a ir al Registro Agrario Nacional a ver si los convierto en solares de acuerdo al 48, cuando esa no es una forma de regularizar la tierra. El concepto de asentamiento urbano y de los solares que aparece en la ley agraria fue para que los ejidatarios tuvieran la posibilidad de tener dónde vivir, dónde darle una casita a sus hijos, a su familia, y si en algún momento lo quisieran vender, ese solar se convierte en propiedad privada para que lo puedan vender. No era para que fraccionaran, dividieran y vendieran a un conjunto de poseedores a diestra y siniestra. Eso ya es un asentamiento urbano irregular y hay que regularizarlo vía estos dos medios. Con dominio pleno, contrato mandato en INSUS; sin dominio pleno, vía expropiación en INSUS. Pero regreso al pero, si no se tiene la voluntad de los ejidatarios, no se puede hacer. Y entonces aquí, aprovechando que estamos en una capacitación del Congreso local, pues es una propuesta también para el Congreso local de Hidalgo. Una reforma a la ley agraria, y específicamente en el artículo 94 y 98 de la ley agraria. ¿Para qué? Hoy esos artículos te establecen la posibilidad de un decreto presidencial para expropiar la tierra por utilidad pública, donde la utilidad pública es la regularización de la tierra, donde la indemnización ni siquiera depende si el gobierno tiene dinero o no para indemnizar, porque la indemnización, dice en la ley agraria, será lo que corresponda a la regularización. ¿Cuál debería ser la modificación a la ley agraria, la reforma a la ley agraria? Que una vez que se tiene detectado un asentamiento urbano irregular, que puede ser dictaminado, por ejemplo, por un gobierno estatal, o puede ser dictaminado por el propio INSUS, una vez establecido el polígono del asentamiento urbano irregular, se decrete, decreto presidencial,
por utilidad pública la desaparición del régimen social en ese polígono. Porque una vez que quitas el régimen social en ese polígono que ya los ejidatarios vendieron, que ya cobraron, pero que siguen cobrando como una especie de renta, que ni siquiera indemnización tendría que haber, porque ya cobraron la tierra, cobran la renta y todavía les vas a pagar una indemnización. Es un decreto presidencial para la desaparición del régimen social en esos polígonos de asentamientos urbanos irregulares. No es todo el ejido, no son todos los ejidos, no es una propuesta de desaparición de los ejidos, no. Es la regularización de un asentamiento urbano irregular que en este momento no lo puedes llevar a cabo con la ley vigente, a menos que tengas la voluntad y la disposición de los ejidatarios para realizar la regularización vía contrato mandato o vía expropiación o vía el PRA, que es un programa que maneja la Procuraduría Agraria, pero es específicamente para localidades urbanas de alta marginación y pasan por otro proceso. Esa es la realidad de los asentamientos urbanos irregulares. En el caso específico del programa de mejoramiento urbano en la vertiente de regularización es para que INSUS pueda realizar escrituración a más bajo costo, incluso hasta de forma gratuita. Porque hay lugares donde ya se ha expropiado la tierra y muchas personas dicen no saco mi escritura porque me sale muy cara. Entonces, este programa lo que busca es disminuir los costos de la escrituración por parte de INSUS, pero también se generan convenios de INSUS con los municipios, porque muchos de los costos que elevan la escrituración provienen justamente de derechos que cobran los municipios. Estoy hablando de protección civil, estoy hablando de los cambios de uso de suelo, y entonces todo ese tipo de situaciones son las que llegan a elevar los costos, el traslado de dominio, los costos de la escrituración en sí. Entonces se establecen convenios con los municipios para disminuir el costo, se establece mediante el programa de mejoramiento urbano la disminución del costo, pero para zonas que ya están expropiadas. Si no están expropiadas, pues no se puede llevar a cabo esta regularización. Si no hay voluntad del ejidatario, a pesar de que tienen dominio pleno, no se puede llevar a cabo esta regularización. Y voy a terminar mi participación con una provocación, si me ayudas con la siguiente. Cuando yo vi la invitación de financiamiento de proyectos urbanos, podemos ver muchos programas estatales, federales, y les puedo hablar de cómo ingresar al programa, que en caso del programa de mejoramiento urbano está más enfocado a los proyectos estratégicos de la nación. Estoy hablando del aeropuerto, de la refinería, del Tren Maya, y esa es la razón por la que Tizayuca, por ejemplo, aparece este año específicamente beneficiado con el programa de mejoramiento urbano. En el caso de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan fue más por otras condiciones que sucedieron lamentables hace un par de años y por eso se les incluyó. Pero si hablamos de financiamiento de los proyectos urbanos, tenemos que hablar del potencial recaudatorio que tienen los municipios y que están desaprovechando y que tiene que ver con el impuesto predial. Y lo ligo con los ejidos, con los asentamientos urbanos irregulares y la facultad que tienen los municipios de impuesto predial. La primera pregunta es, ¿los ejidos deben pagar predial? ¿Los asentamientos urbanos irregulares deben pagar predial? Sí, deberían. Y está establecido en el artículo 115 constitucional. Y ahí establece como únicos casos de exenciones aquellos de dominio público. Los ejidos no son dominio público. Por lo tanto, están obligados a pagar el impuesto predial. Pero hay un conjunto de justificaciones, mitos, pretextos y paradigmas en torno a este tema, que la primera respuesta que les doy es: el impuesto predial lo pagan los propietarios o poseedores. Y repito, o poseedores. Ni siquiera necesitas acreditar la propiedad del inmueble para el pago del impuesto predial.
En todas las leyes estatales, llámese códigos financieros, leyes de Hacienda, leyes de ingreso, lo pueden revisar. Acaso de la ley de Hacienda de Hidalgo es el artículo 10, están sujetos al pago del impuesto predial propietarios o poseedores. ¿Un poseedor en un asentamiento urbano irregular debe pagar impuesto predial? ¿Se le debe cobrar? Sí. ¿Un ejido con una parcela, un ejidatario que tiene una parcela, debe pagar impuesto predial? Sí. Incluso en el caso de Hidalgo, me parece que por predio rústico, trabajo de agricultura, son 2 UMAS. Entonces, la respuesta es sí. Las justificaciones pueden ser, no, pero es que el ejido no es embargable. Sí, puede no ser embargable, pero estás obligado a pagarlo. Es otro asunto, el embargable o no, si dejas o no de pagar. Es otro tema, pero estás obligado a pagarlo. No, pero es que no está regularizado. No estamos hablando de propietarios, estamos hablando de poseedores. No, pero es que si les cobras el impuesto predial, ahora hay que meterle servicios básicos. Pues justamente para eso es el impuesto predial, para poderles proveer de los servicios básicos. Y muchos de ellos ya tienen los servicios básicos, se los das, se los provees, pero no les cobras el impuesto predial. La realidad es que hay muchos gobiernos municipales que por desconocimiento o a veces también les tiembla la mano un poquito, no cobran el impuesto predial en todos estos casos. Pero también están los poseedores y los ejidatarios que se escudan en el régimen social para no cumplir con algo que está establecido en la Constitución. Yo dejo hasta aquí mi participación con esta provocación para poder pasar a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero, amigo Otero. Muchísimas gracias.